¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Despierta con CDN. Son las 7:04 de la mañana. Para nosotros es un gusto estar con ustedes tempranito en un día lluvioso, con polvo de Sahara, con calor, con tapones. Amaneció un tapón tremendo en la avenida John F. Kennedy Norte-Sur. O sea que si a usted le toca atravesar por esta avenida principal, bueno, pues si puede desviarse, se lo recomendamos. Buenos días para Catherine, para Nelson, para Federico. Nosotros hoy tenemos una mañana cargada de información. El clima va a ser importante el día de hoy porque las temperaturas están altas. Ayer superaban los 30 grados y hoy a las 4 de la mañana ya estábamos en 26.7 grados, lo que significa que quizás para antes del mediodía ya esos 30 grados estarán superados. Hay que tomar las precauciones del lugar y no cante victoria que todavía no ha llegado el verano. Se supone que llegaría o entraría el cambio de estación este próximo fin de semana, iniciando el viernes. Nosotros hoy hablamos de diferentes informaciones. Tenemos presencia de representantes legales del caso Calamar, un caso importante que, a pesar de que diferentes noticias han quizás empañado la carga informativa de este caso judicial por supuesta corrupción y estafa contra el Estado, hay temas interesantes que subyacen detrás de una litis entre abogados contra el Ministerio Público. Y hoy nosotros vamos a hablar del análisis de los acuerdos y además esas preguntas que se hace la gente respecto de si los que son cabecillas de estructuras pueden estar acusando a otros que deberían participar supuestamente como cómplices y lo contrario. Pero además de eso ponemos la mirada en diferentes temas de la actuación y el acontecer nacional. Buenos días, compañeros. Buenos días, Catherine, Luisa, Nelson. Buenos días, amigos que nos ven, que nos sintonizan, que nos escuchan, que nos permiten entrar en su casa el día de hoy, 18 de junio, a 2 días de que empiece el verano. Porque sí, el verano no ha empezado todavía, así que usted se puede imaginar lo que serán estos 90 días por delante, si como muestra vale este botón que estamos viendo. Muchas noticias, como señala Yulisa, muchas noticias. La reforma constitucional sigue siendo una de ellas, y mientras muchas personas se plantean el fondo de la misma en el sentido de qué se tiene que incluir y qué no, qué es pertinente y qué no, otros, juristas sobre todo, y así lo reseña el periódico El Caribe el día de hoy, se plantean la forma de la reforma, la forma de la reforma. Si habrá referéndum o no, si los candados son modificaciones del régimen de selección, de transformación de la Carta Magna, de si solamente los constituyentes asambleístas se pueden circunscribir a la ley de convocatoria. Es una discusión interesante que lamentablemente se da cada vez que tenemos esta misma discusión, pero siempre, nunca dejará de ser interesante porque es una discusión de derecho y el Estado de Derecho en que vivimos se sustenta en normas así. Pero y aparte de eso también hay una triste noticia que debemos verla más allá como que un hecho aislado, sino inscribirlo dentro de un contexto más amplio de una problemática. En el día de ayer se señalaban varios medios, que 5 miembros de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea habían cometido suicidio entre marzo y junio. Y justo ayer otro suboficial de la Policía Nacional en la calle Rosa Duarte también pues cometió suicidio. Y le hacemos un llamado ya para terminar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que refuercen el tema de salud mental en sus miembros, hagan un proceso, digamos, de criba, de acompañamiento, de identificación de problemáticas y vean qué problemas están pasando. Todos tenemos problemas, pero no todos tenemos armas de fuego. Así es. Buenos días, compañeros. Buenos días, muy buenos días. Hoy es el Día Internacional del Orgullo Autista. El espectro autista, trastorno del espectro autista. Lo único que quiero decir es que hace un año se aprobó la ley en la República Dominicana, la 3423, pero todavía no entra en vigencia, falta el reglamento. El día pasado varias asociaciones se pronunciaron, incluyendo el Defensor del Pueblo, de que se haga ese reglamento para que esa ley tenga vigencia. Yo amanecí preocupado. El gasto mundial en armas nucleares creció 13% del año pasado. 91.400 millones de dólares. Los 9 países que tienen armas nucleares
Invirtieron $173.884 por minuto en este tipo de armamento. Usted dirá, bueno, ¿ya qué viene eso? ¿No? La preocupación es, como dijo Putin, que no va a haber ganador en una guerra nuclear. Y es de Einstein aquella frase de que él no sabe con cuál arma se va a pelear en la tercera guerra, pero la cuarta va a ser con palos y con piedras, porque no va a quedar nada. Ese es un mal negocio. Es de Antonio Guterres, de la ONU, que dice que la humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Aquí están como juguetes, con las armas nucleares amenazando. Este tiro, dice un diputado de la Duma rusa, que no, si comienzan con los primeros misiles de Putin, se van los Países Bajos completos, dice. Se van así, completos, y va a quedar media Europa sin energía. Oigan los juegos que están. Al único que yo veo preocupado realmente por eso es el Papa, ya lo saben. 91.400 millones de dólares en armamentos nucleares, $173.800 por minuto. Vaya juego, buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa, Federico. Hoy quiero empezar por agradecer a Jennifer Pérez Tejeda, que me ha hecho llegar este ejemplar de su último libro que se llama 10 minutos. Jennifer es una dominicana, madre de 2 niños, escritora, además cineasta, porque ha llevado esta obra a un cortometraje. 10 minutos es una novela. Por lo que pude apreciar brevemente, Jennifer, porque no he tenido la oportunidad todavía de leerlo, me llegó hace horas, está recreada en los tiempos de Trujillo. Y yo quiero agradecerle enormemente. Jennifer es una dominicana, licenciada en Comunicación Social, tiene máster en Educación por la Universidad Wesleyan de Indiana, también tiene otro en Escritura Creativa de la Universidad de Salamanca en España, ha estudiado actuación, cine y teatro, locución y producción de televisión. Ahora mismo es docente también. Ha escrito, además para mí, gracias Jennifer, una dedicatoria en donde dice una frase, compañeros, que me encantó. Ella dice, es mejor ser un héroe anónimo que un espectador conocido. Gracias, Jennifer, por hacerme llegar este libro. Lo leeré con todo el cariño del mundo. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Compañeros, son las 7:12 minutos de la mañana. Carolyn Cuevas está lista para hablarnos de qué es noticia en el periódico El Caribe, también en CDN Canal 37. Hay varias informaciones, algunos averajes que estaremos contemplando durante la jornada de hoy. No quiero dejar pasar que en los últimos 4 años, al menos 4 pastores evangélicos han sido acusados por abuso sexual, ya que Federico habla de, ustedes saben, de esta lógica de explorar la psiquis de la gente, de los policías. También que se den una vuelta quizás por las iglesias evangélicas. No excluimos a ninguna iglesia, pero en el caso de los evangélicos van por lo menos 4 en los últimos 4 años acusados de abuso y violación sexual, sobre todo contra menores de edad. A ellos parece que a algunos pastores del país como que no los escuchan, no los ven, no los miran, no les da asco. Saludos al pastor Ezequiel Molina. Buenos días, Carolina. Gracias, buenos días. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con juristas que exponen sus puntos de vista respecto a la necesidad o no de un referéndum, la independencia del Ministerio Público o el blindaje a la reelección presidencial. En otro tema, en 5 meses, 221 delincuentes se han entregado a la Policía Nacional, según el ministro de la Presidencia. También ampliamos sobre la onda tropical y la vaguada que estarían provocando lluvias en el día de hoy, mientras que el COE coloca 6 provincias en alerta. Cerramos la portada con el presidente Joe Biden y Donald Trump, que aceptaron las reglas del debate del 27 de junio. En la contraportada hablamos de deportes y del equipo de Boston, que se alzó como campeón. Al Horford se convierte en el primer dominicano en lograr un anillo en la NBA. Mientras que Jaylen Brown fue electo anoche como el jugador más valioso. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse con las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de la denuncia de ciudadanos sobre la poda de árboles en el Parque Mirador Sur del Distrito Nacional. Además, tenemos un reporte sobre los puntos que tocaría una eventual reforma a la Carta Magna. Y vamos a cerrar con los detalles de la muerte de un querellante y testigo del caso Calamar.
la cual no afecta ni debilita el desarrollo del proceso de acuerdo al Ministerio Público. Les invitamos a que accedan a cdn.com.do, además que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento. Se ha despertado mojada la capital del país, ha estado lloviendo desde primeras horas de la madrugada. Vamos a ver el parte del tiempo completo con Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a estar atentos a la evolución de los fenómenos atmosféricos que se están combinando en la región del Caribe Central, porque estarán depositando abundantes precipitaciones en las próximas 24 a 48 horas en gran parte del territorio dominicano. Estamos viendo el tránsito de la onda tropical número 10 al sur de nuestra región en aguas del Mar Caribe. Está muy caliente esa zona y también está llegando abundante humedad desde esa región. Tenemos los efectos de la vaguada desde hace varios días y el tránsito de una baja presión moviéndose hacia Florida. Así que tendremos la producción de precipitaciones entre moderadas y fuertes, incluyendo ahora en el transcurso de la mañana, pero será después del mediodía y en el transcurso de la tarde que aumente el potencial de lluvias torrenciales hacia la región norte de nuestro país. Mucha atención en el norte, noreste, noroeste, zona fronteriza y cordillera central, porque en esas zonas podrían desarrollarse las mayores precipitaciones y ocurrir inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos y cañadas. Algunas ráfagas de viento serán posibles esta tarde y esta noche hacia el norte, hacia la zona montañosa y hacia el noreste del país. Estamos vigilando atentamente igualmente la evolución de este sistema atmosférico en el Golfo de México por la posibilidad de que se convierta en una depresión o en una tormenta. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, atención a la gente del norte, noroeste, noreste, lluvias torrenciales con truenos, ráfagas de viento a partir de esta tarde. Atención que ya está el aviso, lluvia, principalmente en la parte norte del país. Lluvia, no me pidas que te quiera que no te puedo querer, decía. Esos fríos como la lluvia. Franco De Vita, en esa canción, qué linda. Vamos a leer sus comentarios en Facebook Live, rapidito. A los que sintonizan temprano, Facebook Live, Kelvin Torres nos manda buenos días. Hola, buenos días, querido amigo, un abrazo. Está Josefina Taveras también con nosotros. Hola, Josefina, abrazos al equipo de Despierta con CDN. También Cristian Segura, buenos días. Mil bendiciones para ese equipo de periodistas de la mañana. Él está en Santiago, Villa Olímpica. Hola, ¿qué tal, Cristian? También está Henry Santana. Buenos días desde Higüey. La luz dándonos regalo toda la noche. Eso quiere decir que pasó calor y trabajo el amigo Henry. Caray, un abrazo para la gente de Higüey. Saludos a De Este y a todos sus incumbentes. ¿Cuántos que van en esta administración? 5. Y seguimos contando. Más averajes para los que les gustan las cifras, los números, los datos. 5 incumbentes de DESUR. Kelvin Torres está con nosotros. Hola, Kelvin, un abrazo. Miguel Ángel Valdés Martínez. Los mismos de siempre. Este gobierno todo lo maquilla. Gracias, Miguel Ángel. Jocelyn Martínez, amanecimos bajo llovizna, qué bueno. Lo bueno de la llovizna es que baja un poquito la temperatura. Ayer cuando veníamos para acá, el reloj me decía que eran casi las 7 de la mañana, pero la temperatura marcaba 33 grados el termómetro, 30 a las 7 de la mañana. Hoy el asunto con la lloviznita 26. Entonces, bueno, ayudan, ¿no? Ayudan en esos graditos. Yo lo único que pienso, y esto seguramente mi querido amigo Jean Suriel tiene una explicación, un concepto de la gente que le tiene miedo a la lluvia, la gente que le tiene miedo al tránsito, que uno va generando como algunos temores. Cuando llueve así tempranito y hay mucho calor, yo nada más digo, ¿qué será lo que nos toca para el mediodía? Cuando esa lluvia empieza a evaporar y se convierta esto como en una olla de presión. Pero con el polvo del Sahara arriba se convierte en una olla de presión. Entonces, bueno, yo no quiero ser propietaria del desastre. Tómenselo con calma y con filosofía. Guadalupe Graciano desde Asua. Hola, Guadalupe. Está con nosotros. También Cristian Chávez. Ayer fui a renovar el pasaporte, comenta Cristian. La única forma para que te atiendan rápido es enamorando a las que te atienden. Bueno, Cristian, la cosa es que bueno, si se enamoran de ti. Si le corresponden. ¿Ah?
Dicen que un guiño de ojo vale más que cualquier numerito de esos que se coge por ahí, pero nada, un abrazo. Dice, eso sí, lo renové VIP por 10 años, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vi varias veces al nuevo director mirando y grabando desde su celular. Bueno, eso quiere decir que está trabajando. No te fue mal, Cristian. De 10 a 3 te fue muy bien. Qué bueno que ya hayas resuelto. Alejandro Ramírez, hay que pedirle a Dios que no pase nada con la amenaza nuclear. Hay muchos países que no están preparados. Aquí en Suiza, casi todos los edificios tienen búnker. Un abrazo. Eso por el comentario que hizo Nelson. Héctor Franco, de Horford a Horford. Qué pena que no hemos hablado de Al Horford, caray. Pónganme las imágenes de esa celebración de los Boston Celtics, que ayer trajo alegría hasta la República Dominicana y a todos los dominicanos en el mundo. Al Horford se ha coronado como el primer dominicano en alzar un trofeo de un campeonato de la NBA. Ocurrió anoche en el quinto partido, quinto juego, ¿cierto? Chicos de deporte, flacos, quinto juego, ¿verdad? Quinto juego. Sí, sí. Quinto juego de la NBA. Algunos pensaban que los Boston Celtics se iban a llevar la victoria en 4 juegos, pero bueno, lo hicieron en casa y se celebró a lo grande ayer en Boston. Al Horford, junto a su familia, junto a la bellísima y inteligentísima Amelia Vega, quien es su esposa y madre de sus 5 hijos, ¿o 6? 5. Por ahora. Por ahora. Estuvo festejándolo. Ahora viene otro y diciendo que caray, que era Dios que los había acompañado. Al Horford con 38 años. No se lo podía creer. Y hay que aplaudirlo. Es un día para celebrar, sin duda. Felicidades, como dice esa foto, para los Boston Celtics y todos sus seguidores. Sigo comentando, sí, el presidente Abinader lo felicitó. Bueno, era lo que correspondía, qué bueno que haya sido así. Delio Samuel Marmolejo Frica nos saluda también en Facebook Live. Está Ana Ibelice Fabián, Noel Encarnación, Pedro Celestino, Rodríguez, Noel Encarnación, comunicador social de Ocoa. Comparto noticias en mi página, Voz de Trompeta. Buen nombre, me gusta Noel, un abrazo. Próspero Moisés, qué bueno que te llames así, Próspero. Un abrazo. Vámonos a la pausa, señores. Son las 7:22 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por estar ahí. Son las 7:26 de la mañana. Hablamos hoy de la muerte de un querellante y testigo del caso Calamar. No es uno, sino 2 que han muerto. Que se ha preguntado a la gente si esto no va a afectar o debilitar el desarrollo del proceso que se lleva en contra de exfuncionarios y abogados por ese caso de Calamar. Según el Ministerio Público, sin embargo, en el marco de la audiencia preliminar que inició el día de ayer, pero fue aplazado por 2 meses, los abogados de la familia Mota exigen investigar la muerte de esta persona. Anterior a ese ya había otro que había fallecido, o sea que van 2 principales querellantes del caso Calamar. Las autoridades dicen que esto no va a debilitar el caso. Y vamos a ver qué nos cuenta Carolyn Cuevas, que ha trabajado el caso para ustedes. Los descendientes de Enrique Oviera Mota podrán seguir el curso de la demanda junto al resto de familias y el Ministerio Público que buscan hacer pagar a más de 40 acusados de estafar al Estado Dominicano. En modo alguno esto debilita la acusación del Ministerio Público, pues él era un testigo de cientos que tiene el Ministerio Público propuesto para demostrar estos hechos en el proceso. ¿No era un testigo clave, como dicen sus abogados? Era más bien un querellante que iba a dar fe de los hechos que acontecieron con relación a los derechos a los que él tenía por temas sucesorales para los que él tenía derecho. Pero no, esto no debilita en manera alguna la acusación. Pero aunque la acusación sigue su curso, los abogados del fenecido heredero piden investigar si su muerte guarda relación con el supuesto hostigamiento por parte de imputados. Bueno, en verdad fue justamente al día siguiente que fue hospitalizado por un dolor fuerte en el estómago. Él realmente no tenía ningún problema de salud antecedente, sino que no fue sino el 22 y 23 donde se nos informa que él se reunió con algunos de los imputados que lo hostigaban a fin de que él desistiera de las demandas y de su querellamiento. Luego, según nos informaron, se reunió con el señor Juan Tomás Polanco Céspedes,
con la señora Juana Lidia Sedano. El inicio del juicio preliminar en contra de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y otros imputados en el caso Calamar fue aplazado hasta el 26 de agosto debido a que una imputada presentó licencia médica. Algunas defensas solicitaron tiempo para estudiar el expediente y el Ministerio Público entregue las pruebas físicas o digitales. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, el caso Calamar ha dado algunos giros con esta, digamos que este fortalecimiento, entre comillas, que le ha dado el Ministerio Público. Ya para la acusación, pues se han incluido otras personas. Ahí hay empresarios, hay herederos, hay personas que heredaron propiedades que no eran suyas, gente que se cambió el apellido para heredar y así demandó al Estado para que le pagara tierras que no le pertenecían y que usurparon esos apellidos para poder cobrar. Consultores jurídicos que después de defender al Estado pasaron a defender a los que usurparon los nombres, los títulos y le cobraron al Estado. Y estos consultores jurídicos o consultora jurídica, además, hicieron de consultor jurídico de Hacienda y además de defensor de unos imputados. Hay las realidades que hay de todo. Es lamentable que el señor Mota haya fallecido, dio una sola entrevista en vida, nos la dio a nosotros para CDN, y él fue bastante explícito en cuanto a lo que decía de cómo él había sido estafado o cómo se sentía estafado. Este señor era bisnieto del principal propietario de todos los terrenos que hoy, al menos en la parte de Yuma, que hoy son el objeto o el inicio por donde se empezó a alar el hilo del caso Calamar, Mota, el señor Mota. Sin embargo, en una discusión que se tuvo por el tema de las exclusiones en la determinación de herederos con el señor Polanco Céspedes, que es el abogado, que también está imputado pero no ha sido apresado, no sabemos de qué manera se juntaron el principal querellante con el imputado que hizo todo o una parte de este entramado y que trabajó en el caso de los Mota, pero en esa reunión parece que la conversación no fue muy agradable y el señor Mota de esa reunión fue trasladado a un hospital y lamentablemente horas después murió por un tema aparentemente cardíaco. Es lamentable, anterior a él había otra persona, Francisco Mota, que también había fallecido, de los principales querellantes, y en la medida que va pasando el tiempo, pues el caso va desarrollándose. Hay una pregunta que es constante, cómo, quiénes son los principales armadores en la estructura por la que el Ministerio Público persigue a una cantidad enorme de gente, cómo los principales armadores que son los autores o deberían considerarse autores, cómo estos son los que tienen los principales acuerdos de colaboración. Podríamos discutir en tema del Código Penal si esto está o no está incluido, si es legal o no es legal en el país, pero entiendo que las autoridades encontrarán la manera de darle legalidad a esos acuerdos. Hay nombres interesantes que se debaten también ahí, hay nombres de dos empresarios, que el señor González Cuadra y el señor Abunabá, que se mencionan también en este expediente, que no habían sido mencionados antes. Uno se menciona 85 veces y el otro 205 veces, y a la gente le ha quizás causado curiosidad porque uno de ellos es Abunabá, aparentemente fue extorsionado por personas dentro del Ministerio de Hacienda y se explica cuál fue la participación en esta estructura. La otra persona, a pesar de que es mencionado centenares de veces, no ha sido imputada, pero se dice que está investigado. Y hay una indeterminada cantidad de preguntas que se hace la gente y nos hacemos nosotros mismos. ¿Cómo es investigado? ¿Cómo usted lo menciona? Diciendo que participó y una cantidad de etcétera, pero no lo imputa. Lo mismo que ha pasado en otros expedientes con gente como el presidente Danilo Medina, lo mencionan 700 veces, pero no lo imputan. O usted no lo menciona, o usted lo investiga y lo imputa, pero como que el trabajo no se puede quedar por la mitad. Sin embargo, el expediente Calamar todavía le falta un trecho largo, probablemente, y hay cosas que no están muy claras, pero se irán aclarando. Hoy nosotros tenemos de invitados a los abogados de Gonzalo Castillo, quienes han cuestionado justamente los acuerdos, y hay algunas preguntas que les vamos a hacer a ellos. Si usted tiene alguna pregunta específica, usted puede mandarla al Facebook Live, que seguro que Catherine se la lee con mucho gusto a los invitados. Uno quisiera entender cuál es la teoría
no la teoría del caso del Ministerio Público, sino la razón de ser de los casos que está instrumentando el Ministerio Público en materia de corrupción administrativa de las pasadas administraciones, de la pasada, porque no de las solamente de Danilo Medina, no de las solamente de Danilo, ni tampoco de presuntas cometidas durante la presente administración. Pero más allá del criterio de selectividad que pueda tener el Ministerio Público, que es lícito, puede tenerlo, claro que sí. Lo que yo me planteo de la perspectiva social, no jurídica, es cuál es el fin que persiguen con estas acusaciones. ¿Es encarcelar a 1, 2, 3, 4, 5 personas? ¿O es desmontar una estructura delincuencial enquistada en aparatos del Estado, en instituciones del Estado, que trabajan siempre, venga quien venga y esté quien esté? Porque no, eso no se pone a correr porque un ministro diga ponlo a correr. Ese endamiaje que permea, que va desde los notarios que están en los territorios y que va subiendo por las líneas del organigrama de una institución hasta llegar a un ministro, es más complejo. ¿Estamos atacando eso realmente con estas acusaciones? ¿Eso es lo que se te persigue desmontar? ¿Qué mensaje se le envía a la sociedad cuando una persona la condenan a 10 años porque se robó 30,000 pesos en una ferretería? O sea, no es buen negocio meter 10 años, es como el de Jean Valjean, lo metieron preso porque se robó un pedazo de pan y le dieron pan durante 5 años gratis. ¿Cuál era el negocio entonces? Y sin embargo, una persona devuelve 2.000 millones mencionada reiteradamente en los anexos, Yulisa, en los anexos, no en el cuerpo de la acusación. ¿Y qué mensaje se le envía a la sociedad? Y yo le hago un llamado al Ministerio Público para que investigue bien eso, porque faltan cosas. Sin ir más lejos, y aquí cierro, mi familia, mi madre, que fue objeto de una falsificación de firma, descendiente de Joaquín Guerrero, que era el máximo propietario de tierra en Boca de Yuma, mi tatarabuelo, mi familia fue objeto de un fraude en el Ministerio de Hacienda y el expediente lo procesaron y está listo para pago en el Ministerio de Medio Ambiente con nada más y nada menos 1.475 millones de pesos que nos desfalcaron. Y ahora usted va al Ministerio de Hacienda y el expediente no aparece en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la orden de pago está en Medio Ambiente. Y entonces, ¿eso ocurre porque un ministro decidió hacerlo? No. Si vamos a desentrañar la madeja, hagámoslo con propiedad, diseccionemos el cadáver putrefacto de la corrupción administrativa en el Estado Dominicano, porque si no, cortamos una cabeza y sale otra. Yo creo que habrá que dar una lectura política a partir del 16 de agosto, ya que habrá otra cabeza del Ministerio Público. Uno se pone a barajar los escenarios de qué va a ocurrir ahí. Y además, la intención del presidente Abinader, porque alguna gente conjetura de que si Abinader hace cambio el 16 de agosto, como debe hacerlo porque doña Miriam dice que ella se va, probablemente si hay una modificación a la Constitución, entre a la cabeza del Ministerio Público una persona con las reglas que establezca la nueva Constitución. Y la lectura política que hago es si la lucha contra la corrupción y la impunidad va a cambiar su rumbo, su sendero. Lo concreto es que se van a pasar los 4 años y no hay un solo caso concluido, ni siquiera a la vista, porque hay otros que todavía están en la fase preliminar. El pulpo, el antipulpo, hay uno de los dos que todavía ni siquiera entra. Pero desde el primer momento yo me preguntaba aquí, más o menos en la misma tesitura de Federico, si realmente la intención era combatir de raíz la corrupción o adecentar la vida pública, o si era mortificar, importunar, y si tenía cierto tinte político todo este tipo de persecución. Lo cierto es que ya la sociedad no está vibrando a la misma temperatura de hace 4 años. ¿O cuál es la agenda, Nelson? Porque el viernes 14 de junio, la semana pasada, cumplió 3 años en la gaveta de Jenny Berenice, la querella que interpuso Andrés Astacio por las EDES contra Maxi Montilla, Rubén Bichara et al., por un fraude presunto de 18.000 millones de pesos y una querella, la única querella formal del Estado Dominicano, no por acción del Ministerio Público, sino que el Estado se querelló, auditó, hizo su trabajo, puso su querella de 300 páginas, puso la prueba, y eso tiene 3 años guardado. Entonces, ¿cuál es el interés del Ministerio Público con una querella ahí denegándole justicia al Estado Dominicano durante 3 años? Bueno, pero y no solo eso, perdón, Catherine, hay expedientes también
administraciones más actuales. Ahí está lo del Ministerio de Educación. Yo creo que es muy evidente lo que ha pasado en el Ministerio de Educación y uno se pregunta cuándo le van a dar curso a un expediente como ese. De todos esos casos de la administración anterior, y yo creo que hay que hacer énfasis en eso, porque son solamente circunscritos al gobierno de Danilo Medina y a un grupito de gente, cuando no solamente depende de ellos, sino también de los tribunales, pero creo que hay muchas cosas que están pendientes. Tal vez el Ministerio Público está sobrepasado, sobrecooptado de trabajo, o quizás necesitan más de lo que tienen para poder avanzar. Pero de todas esas redadas, de todos esos allanamientos, hay que decir algo. Tiene que haber algo que sea, digamos que, más concreto. No pueden quedarse las cosas simplemente en acusaciones y en descrédito de personas que lo primero que hacen es que les cierran hasta la cuenta de banco y que no tienen ni cómo mantenerse. ¿Cuál es el siguiente paso? Y además esto solo se va a quedar en los que administraron la cosa pública en el gobierno anterior, cuando ya hay otros que han pasado por la administración, que podrían ser tan malos como esos, tan culpables como esos, pero hay que mandar el mensaje también del equilibrio, en mi opinión. Miren, vamos a cambiar de tema, compañeros, porque mientras nosotros estamos acá en el aire acondicionado, muchas veces perdemos de vista el drama de la calle. Yo he estado revisando con detalle lo que ha ocurrido con el caso de este pastor que se llama Joan Manuel Castillo Ortega, de 44 años, que fundó una cosa, yo no lo voy a llamar de otra manera, que se llama Iglesia Libre. Uno de los mayores inconvenientes que tiene la tradición de fe se remite a la institución de la orden o la institución de esa entidad que puede ser eclesial, que puede ser de distintas índoles. Pero en este caso son estos nuevos pastores que uno ve proliferar en nuestra sociedad, que parecen más influencers, que parecen más cantantes, que parecen más un bachatero de mala muerte que un pastor. Y lo digo porque mientras nosotros estamos acá, en los sectores más depauperados de nuestra sociedad, muchas mujeres y muchos hombres, padres de familia, salen a trabajar y en muchas oportunidades le dicen a sus hijos: espérame en el templo, yo voy y te busco con el pastor, o anda donde el pastor que él te va a aconsejar. Este individuo que ustedes ven en pantalla, repito, se llama Joan Manuel Castillo Ortega, está siendo acusado por el Ministerio Público de abuso sexual. En principio, la querella y la medida era, en la solicitud de medida de coerción, era por el caso de dos hermanas de 13 y 17 años. Lo que ha ocurrido posteriormente es que cuando el caso se ha hecho público, 4 menores más se han envalentonado y han decidido expresar que también habían sido abusadas por este individuo que, según la acusación del Ministerio Público, llevaba a los niños a un sótano de esta iglesia ubicada en el sector Los Alcarrizos y les abría, y utilizo esa forma del verbo porque debe ser probado en justicia, les habría sometido a terribles agresiones sexuales. Este caso es uno más, pero no debe verse como uno más, como un número, como cualquier cosa, porque es que estamos hablando de vidas destruidas por individuos que se valen de la palabra para romper lo más sensible de la fibra de un ser humano, que es su dignidad. Utilizando el texto bíblico, utilizando el texto de Dios. Solamente en los últimos 3 años se da cuenta, y estoy segura que hay más, de al menos 4 casos de pastores o presuntos pastores, supuestos pastores, pero es que resulta que es que la iglesia evangélica no hace nada para decir que no son pastores, caray. Entonces después quieren lavarse las manos y quedarse callados y hacer mutis y querer estar acusando a otros de lo que tienen adentro. No se responsabilizan de eso tampoco, no se responsabilizan de nada. Y ese es el problema. Y pasa en la iglesia católica y pasa en la iglesia evangélica. A la hora de la chiquita, la institución, esa cúspide, ve por arriba, eso no es conmigo. Y agarran el Twitter
y escriben cuánta cosa se le pasa por la cabeza y con eso creen que están a salvo. Mientras miles de personas están sometidas a el horror, a lo que sí da asco, como esto. 4 pastores en los últimos años, les voy a dar para que ustedes se refresquen la memoria y digan por qué algunas personas responsables de la iglesia evangélica no han dicho absolutamente nada. 2021, pastor evangélico Pedro Cuello del Rosario, acusado de violación sexual contra una menor de 14. 2022, pastor José Luis Santa Vidal, en Villa María, acusado de violar a una menor de 12 años. También en ese mismo año, el pastor Manuel Valdés, 14 años, Santo Domingo Norte, condenado a 20 años de cárcel por abuso sexual contra un menor de edad. 2023, Lorenzo Silverio Almonte, pastor de la iglesia Nueva Vida para Jóvenes en la Ciénaga, Santiago, acusado de violar a niños de 13 y 17 años. Y no dicen nada. Y esta boca no es mía. Entonces esos eventos multitudinarios sirven para poner la llaga o poner el dedo en la llaga ajena, pero no para verse a sí mismos. Ese culto a estos neopastores que se venden como influencers y que están terminando por cuidar y por maltratar a nuestros niños en los barrios, a mí sí me da asco. Vamos a escuchar a algunas personas que dan cuenta de este hecho. Mis hijas danzaban en la iglesia, son danzarinas. Yo me doy cuenta de lo ocurrido por una prima mía que está en Estados Unidos, que su hija fue víctima. Y mi prima me dijo, ¿tú sabías que el pastor había tocado a tu hija, la mayor? Yo le dije, ¿cómo? Cuando yo llamo a mi hija, fulana, ven acá. El pastor, ¿cómo que me dice que el pastor te tocó? A mí me quiero morir, me quiero morir. Cuando ya yo vi esa reacción, ya yo dije, pues, verdad, que me quiero morir, está llorando y eso. Digo yo, pero cuéntame qué pasó, porque no me había dicho. Eso hace como 4 o 5 años. Ay, Dios mío, yo tengo el monstruo ahí atrás. Cuando la pequeña, yo le dije, ¿por qué no me dice? La pequeña me agarra. Y me dice, mami, a mí también me pasaba la mano. Ay, señor. 8 y 12 tenía. Y ahora tiene una 13 y otra 17 que hizo en abril. Pero usted sabe qué impotencia cuando la abogada dijo, sus hijas están intactas, ¿qué? Como que, ¿qué tanto? Y las otras niñas que él penetró. Yo tenía 7 años cuando comenzaron. Yo iba a casa de una vecina de mi madre, él vivía arriba. Entonces nosotros, era una hermana mía y 3 niñas más que vivían en la casa donde yo iba. Entonces nosotros subíamos a jugar al patiecito del frente de su casa. Y cuando nosotros subíamos, él sacaba su miembro y comenzaba a masturbarse y nos hacía señas que fuéramos, pero nosotros nunca fuimos. Entonces él después nos daba chocolate y nosotros niños al fin nunca dijimos nada. Y siempre que nosotros subíamos a jugar, siempre hacía lo mismo. Pero nunca nosotros fuimos donde él. Él no hacía señas, pero nunca fuimos donde él, para que él nos pusiera la mano. Simplemente nos quedamos calladas, no dijimos nada. Después que yo crecí, fue que yo dije, pero lo que él hacía estaba mal. Hasta que después él puso una iglesia. Yo comencé a ir a su iglesia cuando tenía como 13 años, 14, y él nunca me dijo quién era él. Mi hermana sí me decía, ese hombre sí me hace parecido a alguien. Y yo decía, no, pero yo no me acuerdo de él. Hasta que un día yo llevé a mi hermana más grande a la iglesia, ella me dijo, por ese es el hijo de fulana, y me mencionó el nombre de su mamá. Y ahí yo caí en cuenta de que era él. Pero como él era un hombre cristiano, yo dije, ese hombre Dios lo cambió. Entonces yo nunca le dije nada a los miembros de la iglesia. Yo dije, yo no voy a dañar el testimonio de un hombre de Dios, porque Dios lo ha cambiado a él. Entonces yo nunca dije nada, porque para mí ya él había dejado eso. Un par de años más tarde, yo iba a su casa y le limpiaba. Como tenía de 17, 18, 19, no recuerdo bien, yo iba a su casa y le lavaba su ropa, le limpiaba. Un día yo fui a su casa y le estaba lavando una ventana y él se metió al baño a bañarse, porque él siempre se iba y me dejaba. Por ese día él no se fue.
se metió al baño de su casa y de repente sale en toalla y se quita la toalla. Y dice, Dios mío, si esta muchacha me prestara su mano para agarrarme la cosa. Entonces yo quedé en show. Y dije, pero Dios mío, ¿qué es lo que a usted le está pasando? Yo estaba tan en show que él hasta mi casa me llevó. Y después yo no volví más a limpiarle. Pero yo me querellé en su contra y si tengo que ir voy porque yo veo que hay muchas madres que están sufriendo lo que le hizo a sus hijas. Que no es debido que un hombre supuestamente de Dios haga eso. Desgarradores, el nivel de retorcimiento mental que alguien tiene que tener para practicar una situación de esta índole es inconcebible para alguien que tenga un mínimo de juicio. Entonces, yo insisto en que esa indignación debe traducirse en justicia. A este individuo le han dado una medida de coerción no gravosa, me refiero, le dijeron pague 50.000 pesos y váyase para su casa mientras nosotros investigamos. Y entonces ahí sí funcionan las medidas de coerción menos gravosas. En un hombre que le rompe la vida a niños de nuestro país, ahí sí funcionan las medidas de coerción menos gravosas. Entonces uno se explica y uno dice, qué asco, qué asco. A las mujeres y a los hombres y a las madres y a los padres y a los tíos y a los abuelos que tienen niños pequeños, a uno no le queda otra cosa que decirles y decirnos, porque cuando uno habla y cada vez que uno tiene un hijo le duele en lo más profundo, cuando escucha un relato de este tipo, uno dice, caramba, revisen bien y hablen, piérdanle el miedo, que eso no es un hombre de Dios nada. El que le hace a usted o a su familia algo así no es un hombre de Dios nada. Y cuenten con nosotros como medios de comunicación para que en contra de cualquier chantaje, señores de la Iglesia Católica, Evangélica o lo que sea, nosotros vamos a estar acá para darles a ustedes voz. Compañeros. Miren, la Iglesia Católica ha padecido en los últimos años un proceso de crítica, las últimas décadas, por casos similares. Y ahí están las denuncias y ahí están las atrocidades. Y nosotros mismos vimos, a pesar de que el episcopado luego editó la foto, a Wesolowski como, bueno, tuvo a bien infartarse también allá en Santa María, en el Vaticano. Viendo una película. Infartarse como la gente de Sky por la ventana, donde Putin. En Rusia. Pero, por lo menos, la Iglesia Católica ha hecho un proceso de crítica, de autocrítica, de sanción. Las altas jerarquías han puesto el ojo en la llaga, han visibilizado, han expuesto y saben que tienen ese problema y lo están enfrentando, bien o mal. Sin embargo, porque los sacerdotes es un sacramento, el orden sacerdotal. Sin embargo, sobre la base de id y predicáis, que dice el Evangelio, cualquiera que coja una Biblia se autoconvierte en pastor inmediatamente y pone una iglesia y pone el diezmo automáticamente. Hay esfuerzos de unificación de parte de las iglesias evangélicas con el CODUE, por ejemplo. Entonces yo hago un llamado a los organismos supra que de alguna manera coordinan los diferentes concilios de las iglesias evangélicas en la República Dominicana, que hagan mirar hacia adentro, que pongan el ojo en la llaga de sus respectivos pastores, que den un mensaje contundente en términos institucionales como colectivo de iglesia evangélica, para que esas manzanas podridas que andan sueltas por ahí no contaminen la totalidad de las iglesias que están en el cesto de las manzanas buenas, que no haya un descreimiento pensando sobre la base del accionar individual y aislado de muchos que andan por ahí. Entonces, los pastores tienen que pronunciarse categórica y firmemente en torno a esto. No es, mis queridos pastores del ASCO, decir, no, dejemos que la justicia trabaje. No, porque el Vaticano no dejó que la justicia trabajara. El Vaticano está haciendo las acciones adentro. Entonces, tomen ustedes sus acciones adentro, que también la casa se organiza desde adentro. No hay que esperar que nadie venga dolorosamente a mostrarnos toda la podredumbre moral que tenemos dentro. Hay que accionar. Y me uno completamente a tu comentario, Catherine, en el sentido de que como padres tenemos que estar alerta. No podemos confiar en nadie. Hay que tener comunicación constante con nuestros hijos para que tengan la confianza de podernos decir eso, incluso, sobre todo, de manera preventiva. Mire, no hay una cosa que sacuda más a un padre o a una madre que escuchar que se ha abusado de un niño. Porque después de que uno tiene hijos, no hay manera de sustraerte del ataque o el cuidado o la falta de cuidado o el abuso o la violencia que se comete contra un niño. Porque el hacerte madre o padre
te hace ver la vida desde otra perspectiva. Inclusive, creo que uno se hace más doliente y mucho más sensible. República Dominicana tiene un histórico de casos de agresiones, violencia y abuso sexual a menores de edad que es escandaloso. Sin embargo, no ha servido el escándalo para que se tomen medidas preventivas, ni siquiera para que se haga una especie de orden que tiene que ver con el sistema de justicia para prevenir que personas que son agresoras estén cerca o tengan contacto con niños. En otros países que quizás en algunas materias puedan ser un poco más civilizados, y la palabra un poco, usted le puede dar la dimensión que usted quiera, los agresores sexuales están en una base de datos. Si ya esta persona tenía avisos de la comunidad, creo que por lo menos debió haber pasado, si la iglesia evangélica quisiera, por algún tipo de sedazo. Pero resulta que aquí usted simplemente tiene que abrir una Biblia, empezar a decir lo que usted quiere, inclusive retorcer el mensaje de la Biblia, pero coger un megáfono o empezar casa por casa, y con eso usted puede empezar a tirar el sombrero para adelante, recaudar dinero y poner un templo. Templos que no tienen siquiera características mínimas de requerimiento para que cumplan, aunque sea con un estándar. Cualquier pasacantando, cualquier abusador como este, viene y te pone un templo y te dice que él es un pastor y que él es un enviado de Jehová. Y esto en algún punto tiene que cambiar. En algún punto el abuso de tantos niños o que se ha cometido contra tantos niños tiene que sacudir lo suficiente los cimientos de esta sociedad para que se den cambios estructurales. No puede ser que una persona que se somete a una medida de coerción, que pasa por un proceso judicial, en múltiples ocasiones condenado, que salga de la cárcel o que salga del proceso judicial de la manera que sea, a veces por extinción, a veces porque desisten las víctimas o simplemente porque paga una multa, no se le da seguimiento al caso y muere. Pues no puede ser que el que sea que se haya visto involucrado en un caso de abuso o ataque o violencia sexual contra un niño esté por ahí como si no hubiera pasado nada. Aquí tiene que crearse una base de datos y estas personas tienen que tener alertas, las comunidades tienen que tener alertas. Hay que aspirar a una sociedad más organizada y creo que el tema de las agresiones y violencia sexual son un buen punto para comenzar. Este es un tema que hasta hablarlo, analizarlo da asco. Da asco pensar todo el tiempo que esos niños y niñas estuvieron pasando por eso sin que un adulto tuviera conocimiento para ayudarlos, sin que una autoridad tuviera el conocimiento para intervenir. Pero ya que se sabe y que se ha intervenido, se deberían tomar acciones que vayan más allá de la condena. Tienen que haber acciones preventivas y creo que la iglesia evangélica mirando para el lado no los resuelve y no ayuda a esa prevención. Hay que hacer algo y no quedarse solo con el daño. Esa persona la pueden fusilar y el daño que se le ha hecho a esas niñas no se recupera ni siquiera matándolo. Entonces hay que tomar todos estos lamentables casos para evitar que le pase a otro y ojalá que la iglesia evangélica tenga esa disposición. Mira, este caso es espantoso porque, según está documentado, una situación que perduró por años. Caso particular que se comienza a abusar de una niña de los 13 años y todavía a los 15 se está abusando de ella. En este caso son las iglesias evangélicas, que hay distintas denominaciones, y yo creo que para la salud de algunos líderes y algunas de estas iglesias debe haber un pronunciamiento público de la cabeza más visible, por lo menos, que se decanten, no dejando en manos de la justicia, ni señalando el caso como una oveja negra que se salió del redil, sino con un pronunciamiento a fondo y dando cuenta de qué se está haciendo, si existe algún tipo de política establecida en estas iglesias para evitar la ocurrencia de situaciones de este tipo. Yo espero de la cabeza visible, de las iglesias evangélicas, que hay algunas muy conocidas, algún tipo de pronunciamiento, por lo menos hasta la noche de ayer
no se conocía expresamente algún tipo de pronunciamiento. Pero ahí está este caso aleccionador y que sirva de alerta. Vamos a la pausa. Son las 8:06. Al principio les decíamos que hoy queríamos dar una mirada legal y penal a este proceso del caso Calamar y de otros casos, hablando con abogados del conocimiento y del ejercicio penal que nos cuenten cómo se puede ver hacia el futuro lo que sucede ahora con los famosos términos de delación premiada, de principio de oportunidad y una cantidad de cosas y términos que se discuten ahora en medios de comunicación, pero que no eran de nuestro argot popular años anteriores. Tenemos a Laura Costa, a Luis Rivas y a Nacef Perdomo, abogados todos muy conocidos, con conocimiento constitucional y penal y de derecho privado además, y con ellos nosotros queremos analizar algunas de las cosas que se comentan en medios de comunicación y hoy ellos pueden arrojar un poco más de luz. Laura, Nacef y Luis, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, hay algo que tú no Buen dijiste, día. los tres somos abogados de la barra de defensa de Gonzalo Castillo Terrero. Además. Y eso es importante decirlo porque mucha gente se sienta aquí a opinar alegadamente de manera objetiva e imparcial cuando tiene involucramiento y no lo dice. Sí, pero lo dijimos. Nosotros lo decimos. Es un problema que tenemos recurrentemente, además. Sí, que después ustedes los periodistas se enteran, ay no, que él constituyó una compañía para esa persona o que su oficina trabajó para esa persona y tú no lo sabías y estás sentado de manera objetiva hablando del tema como si estuviera dando una opinión imparcial. Y de la importancia de mantener la imparcialidad. Exactamente, y la moral y la objetividad y la lealtad como abogado, y resulta que está involucrado en cosas con ese cliente que no son pecaminosas, pero hay que decirlo para que la opinión pública sepa que esa opinión no es objetiva. Así es, gracias Laura. Doctores, más allá del caso puntual que señalabas, Laura, la sociedad, digamos, está viendo de repente, incluso de manera televisada, la aplicación de algo que está en el Código Procesal Penal, pero como que no era tan visible desde el punto de vista del consumo masivo, que es el criterio de oportunidad a la hora de hacer procedimientos penales abreviados. En la doctrina, en la casuística, en la práctica, ¿cómo debería ser o cómo ha sido o cómo manda que sea lo que son los principios bajo los cuales se debería administrar el criterio de oportunidad y cómo se está haciendo en la mayoría de los casos ahora mismo? Mire, el Código Procesal Penal prevé muchas soluciones alternas de conflicto, precisamente por la carga que tienen los tribunales de la República y la justicia. Desde criterios aplicados para eximir de la acción penal a personas con imputaciones de poca monta o que no afectan el interés público, hasta criterios de oportunidad o penales abreviados que son para delitos de criminalidad organizada o para infracciones que son graves, pero que la persona reconoce los hechos y para ahorrar el tiempo de un largo proceso y el costo, esa persona reconoce los hechos y entonces se le impone un juicio penal abreviado donde él reconoce los hechos y solamente se juzga la pena para determinar qué sanción penal se le va a poner. Eso está en el código y eso no es pecaminoso. Y hay que decir que nosotros incluso como abogado de defensa en este caso, siempre hemos estado de acuerdo como abogado que hemos ejercido en materia penal y como ciudadano dominicano que se apliquen criterios cuando es necesario. Lo que pasa es que eso tiene una serie de reglas y no puede convertirse, valga la redundancia, la aplicación de esas posibilidades en la regla. Sobre todo cuando no se investigan hechos sino personas. Las investigaciones deben tender a investigar hechos, para luego de investigar los hechos determinar quiénes son las personas que resulten responsables. Y aquí tenemos un problema y es que estamos investigando personas, individuos, y buscando los hechos que puedan relacionarlo con un tipo penal. Fíjense ustedes la diferencia. No es lo mismo que usted vaya de manera objetiva a ver si ocurrieron estos hechos delictivos. Vamos a ver, en función de los hechos que estoy investigando, quiénes resultan responsables. No, aquí decimos fulano, fulano y fulano son responsables, vamos a buscarle la prueba que sirvan para imputarlo. Y eso no es una manera objetiva de investigar. Eso es lo primero. Lo segundo es que en vista de que estamos investigando personas y no hechos,
y necesitamos imputarlas obligatoriamente, entonces cualquier persona que esté involucrada en los hechos, aun sea gravemente, siempre y cuando entregue a una de esas personas a las que va dirigida el proceso, entonces puede ser beneficiado de un criterio. Y si la persona reconoce un hecho delictivo, está bien que se aplique una de esas soluciones alternativas de conflicto, pero respetando las reglas. Es decir, porque es muy fácil, y lo dice la jurisprudencia comparada y la doctrina, que una persona que es coimputada en un proceso que se le agarra con prueba de los hechos que cometió, la manera más, si consigue que escaparse señalando a otro, es muy simple. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el órgano investigador? No basta que tú lo señales. Tiene que existir prueba periférica que corrobore tu teoría. Y es ahí donde está el problema. Cuando lo que hay que ver es cuándo hay prueba periférica que corrobore y cuándo no. Y la segunda cosa que tiene que ver el órgano investigador cuando aplica ese tipo de solución alternativa es si esa persona, los hechos cometidos por esa persona son más o menos graves que aquella que señala. Si es una persona que cometió hechos sumamente más graves que la persona que señala, no debe ser beneficiada con eso. O el mismo delito. O el mismo delito. No debe ser beneficiada. Porque el objetivo de la aplicación de ese tipo de solución es precisamente poder revelar a aquellos imputados a los que no se tiene acceso. Laura, Luis Nacef, hay una diferencia establecida en el Código Penal respecto de quién es un imputado o quién es un autor y quién es un cómplice. ¿Sienten ustedes que para los acuerdos, los principios de oportunidad, el tema aquí de lo que pareciera que es importado de Brasil, de las famosas delaciones premiadas, y quizá eso podría tener una conversación en sí misma, ¿qué te doy de premio para que tú digas? Claro. ¿Se están identificando efectivamente quiénes son los verdaderos autores y quiénes son los verdaderos cómplices? En el caso de quienes han sido, en el caso Calamar, de manera específica, los que han iniciado y construido los procesos y las estructuras a través de las cuales el Ministerio Público dice que se desfalcó al Estado, que se lavó dinero y que se les robó a gente inocente y que además se suplantó identidad. ¿Son las mismas personas que están acusadas o son las personas que se les ha dado el principio de oportunidad? ¿Cómo podemos establecer si esto es cónsono con lo que dice la regla? Yo pienso que definitivamente no es cónsono con lo que dice la regla. La regla es muy clara. Hay dos disposiciones en el Código Procesal Penal y lo que establece el Código Procesal Penal como requisito, primero que no se afecte el interés general que está gravemente comprometido. Si es como dice el Ministerio Público, que esas personas que hoy se pretenden ser beneficiadas del criterio de oportunidad incurrieron en hechos graves, por lo tanto ya se descarta el primer requisito. Y el otro requisito que establece otra normativa, otra disposición, es que siempre y cuando el hecho punible de cuya acción penal se prescinde sea menos grave. Por ejemplo, si el Chapo Guzmán cometió narcotráfico, cometió sicariato, tortura, secuestro, son hechos graves, nadie lo cuestiona. Pero si el Chapo dice, bueno, yo ese dinero, producto de esas actividades ilícitas, se la di a Laura, Nace, a Luis Rivas, por lo tanto, el Chapo queda fuera y Luis Rivas está encarcelado. Cuando se hace el cotejo de esas infracciones, entonces se dice no procede. Es bueno destacar que el criterio de oportunidad es una facultad reglada. ¿Qué significa reglada? Que tiene que hacerse conforme a la ley, y en la forma en que se está haciendo no es conforme a la ley, que creo que era lo que tú preguntabas, si era o no cónsono. Es muy simple, nada más hay que hacerse una pregunta. Cuando se ve los indicios o de lo que dice el Ministerio Público que ocurrió, llegamos a una conclusión de que se está violentando. Y lo peor del caso es que se aplique un criterio de oportunidad en favor de particulares que están comprometidos por hechos graves, pero se le quite la oportunidad a la sociedad dominicana, que yo creo que es lo que está pasando. Se le quite la oportunidad de que se haga justicia y que se apliquen las consecuencias correspondientes. Ahí mismo, perdón, Catherine, el tema de los porcentajes de la devolución respecto de estas aplicaciones apegadas a la norma.
¿En qué se basan? Si dice el mismo expediente que fulano de tal robó 7.000 millones, pero devuelve 700, por bueno, poner lo que un pasa es que número. no fueron 7.000 millones. 7.000 millones fue a través de esa empresa Trosach, según, porque eso que yo dije, que ha provocado este revuelo, lo saqué de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. Eso no lo digo yo. Es el Ministerio Público que dice, y supongo que el imputado que está beneficiado por el criterio de oportunidad lo corrobora, porque ha sido beneficiado. Es el Ministerio Público quien dice que a través de esa empresa se cobró del Estado Dominicano 7.600, yo ni sé contar ahí, 7.615 millones de pesos. Y que esa empresa cobró ese dinero entre el año 2017 y 2020. Y que solo en el periodo del 2020 hasta agosto cobró 1.732 millones de pesos. En una sola empresa. Una sola empresa, cuyos accionistas eran 2 empresas, propiedad de los dos de los imputados beneficiados del criterio de oportunidad. Pero eso fue en un caso, el de pagos alegados de ubicaciones a través de cesiones de crédito. Pero resulta que ellos tenían otros esquemas, según el Ministerio Público y ellos mismos, porque lo están reconociendo. Ellos están diciendo que hay otro esquema, que es el de las expropiaciones. Eso fue otro esquema para el cual cobraron otro dinero. Y tienen otro esquema, que es el de las bancas de apuesta, para el cual cobraron otro dinero. Entonces, ellos están diciendo, reconociendo, que solo a través de los reconocimientos de deuda con esa exclusiva empresa cobraron 7.615 millones de pesos. Ojo, porque eso significa que de lo, ya no sé, porque el Ministerio Público vive cambiando los montos, pero de los 19.000, 21.000 millones o de la cantidad que sea que dicen ellos que es ese proceso, pues ellos suman todas las cifras que se encuentran y le ponen eso al caso y dicen que son 21.000 millones de pesos. Pero cuando tú terminas sumando no es eso, pero está bien. De ese dinero fue a través de esas personas con esas empresas y esa estructura, lo dicen ellos en sus interrogatorios, no lo digo yo. No lo digo yo, son ellos. Entonces, si fue a través de esa estructura, lo mínimo que usted debe hacer es por lo menos haberle hecho un allanamiento. Lo grave es que esa persona ni un allanamiento, ni le quitaron el celular, ni le quitaron una computadora para corroborar lo que están diciendo. Y que una persona entregue voluntariamente al Ministerio Público 60 documentos, entre los cuales lo que hay es un croquis hecho a mano y un cuadro Excel hecho por él mismo, y que eso es lo que prueba cómo se repartió el dinero, por favor. Por favor. Abogados, yo quiero que ustedes me ayuden a comprender algo que se dice mucho cuando de alguna manera se cuestiona este principio de delación premiada, de criterio de oportunidad, que incluso la fiscal Mirna en algún momento le dio otro nombre acá en una entrevista con nosotros y creo que eso al final le trajo algún tipo de problema. Pero la pregunta es, ¿cuál es la lógica? ¿El juez qué debe ponderar? Porque todo esto se dice, tiene que pasar por un juez, como lavándole las manos al Ministerio Público. No, bueno, es que nosotros lo hacemos, pero es un juez el que tiene que homologar. ¿Cuál es el principio que el juez debe tomar en cuenta para que esto tenga algún tipo de validez? ¿Y qué peligro representa que este tipo de estrategia se convierta en el pan nuestro de todos los días en los casos penales en el país? Mira qué ocurre, Catherine. El juez tiene que verificar varias cosas. La primera es si esta persona a la cual se quiere beneficiar con el criterio de oportunidad efectivamente ha brindado una colaboración efectiva, valga la redundancia. Sí. Y eso solamente es posible determinarlo si se aprecia y valora las pruebas que ha aportado, los mecanismos de intervención que le han permitido al Ministerio Público voluntariamente. Eso primero. Lo segundo es si esa persona ha ayudado a impedir que se continúe una supuesta práctica delictiva. También hay que volver ahí, entrar a los hechos y verificar y ver, no solamente porque lo diga la persona o porque lo diga el Ministerio Público, porque como señaló Luis ahorita, esto es una facultad reglada. Y el artículo 370 del Código Procesal Penal dice, contrario al 34 y al 35, que son los que establecen el criterio de oportunidad para los casos de poca monta, dicen que en ese caso tiene que ser autorizado por un juez. Que hay una mala práctica y es de que incluso algunos jueces creen que se trata solamente de homologar
Es decir, de dar por bueno lo que ya el Ministerio Público decidió. No, los jueces no. El Ministerio Público también lo dice, porque Sí. su solicitud dice solicitud de homologación. Exacto. O sea, Claro. usted solamente me tiene que poner un sello gomígrafo, porque es que tenemos en la mente que los jueces son un sello gomígrafo. Laura. Que la además- palabra del Ministerio Público es santa. Además, se tiene que determinar que la participación de esa persona es significativamente menos grave Claro. que la de las personas que entrega. Entonces, esto es una situación que tiene que ser valorada por un juez y lamentablemente tú estás viendo que se está tratando de hacer por la puerta de atrás, incluso sin la participación de los querellantes. ¿Por qué A tú lo que dices ta- eso, Nasser? ¿Por qué dices que hay una negociación por la parte de atrás? Cuéntanos. Bueno, porque cuando se iba a conocer la audiencia, a nosotros no nos dejaron entrar, físicamente nos impidieron la entrada. Bien, pero los querellantes y las víctimas que están participando en el proceso no estaban citadas. Ellos se aparecieron. Claro, y ahora mismo el Ministerio Público tiene incluso conflicto con algunas de ellas que no están de acuerdo con la aplicación del criterio en esa forma. Bien, entonces, y ahí está el peligro, Kate. El peligro es que el Ministerio Público se crea que de verdad es dueño absoluto y sin control de la acción penal. La Constitución de la República dice muy claramente que toda autoridad pública está sometida a la ley y eso, le guste o no, incluye al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público decide a quién y cómo acusa y entiende que no tiene que dar explicaciones. Entonces, ¿cuál es el peligro? Bueno, lo que dijo Laura hace unos días. Está el peligro de que aquí se instaure un negocio de la impunidad. O sea, en vez de perseguir el delito, lo que el Ministerio Público va a tratar de hacer, si eso se crea como una práctica ya de regla en República Dominicana, es a ver quién habla primero. Y no me importa cuáles son los hechos, sino sencillamente yo salí en la prensa y decir, yo logré tal condena. No importa si hay resarcimiento al Estado, no importa si hay resarcimiento a la víctima. Y eso es una perversión de una responsabilidad que tiene el Ministerio Público que está definida y controlada por la ley. Al principio, en otro caso, hablábamos, al principio del programa, de cierto comportamiento inexplicable del Ministerio Público, que es diligente en unos casos y en otros ni siquiera lo tramita. Ha sido un Ministerio Público muy incisivo, algunos dicen que parcializado. Probablemente el 16 de agosto haya cambio en la cabeza del Ministerio Público. Doña Miriam dice que no va a estar y se está gestando un cambio en la Constitución que probablemente pueda traer otro Ministerio Público y con otro criterio. No sé si ustedes tienen algún tipo de expectativa No, absolutamente, porque uno no puede tener expectativa más que hacer su trabajo de revisar cuáles son los hechos y las pruebas y refutarlo con hechos, pruebas y argumentos. Aquí ese es un problema. Eso que tú planteas de si tenemos expectativa, es normal que tú lo preguntes, porque en este país nos hemos acostumbrado a las conchupancias, a ganar procesos en base a conchupancia o porque amarre. Entonces, nosotros aquí, que juntamos unos añitos de ejercicio, nos hemos acostumbrado a ejercer sin importar quién dirija la orquesta. Porque sabemos que hoy una gente está dirigiendo una orquesta y mañana está en un cubículo. Entonces, como uno no sabe quién va a estar dirigiendo la orquesta, lo mejor es ponerse la venda de quién dirige la orquesta y trabajar su caso independientemente de quién dirija. De modo que cualquier cambio que se produzca en el Ministerio Público, si se produce, a nosotros, como dice el buen dominicano, nos da inclusive. A nosotros nos gustaría que fuera este, porque si es este el que acusó, nos gustaría pelear con este. ¿En qué punto está el caso ahora para ilustrar al televidente? Está en la etapa de la audiencia preliminar. Ayer hubo una audiencia inaudita, insólita, donde la magistrada se paró y se fue y no nos permitió recurrir en oposición. ¿Cómo así? Sí, como los hijos míos, cuando no les gusta oír lo que la mamá le está diciendo. ¿Y un juez puede hacer eso? No. ¿Y qué pasó? Nosotros, la magistrada estaba fijándose, estaba discutiendo el plazo para revisar la prueba.
Lo primero que yo tengo que decir, que eso tiene que saberlo este país, es que las cajas que llevan a los tribunales, por lo menos en este caso, no tenían la prueba dentro. ¿Y qué tenía? Parece que fotocopia de la acusación, porque yo tengo 3 semanas yendo al cuarto juzgado de la instrucción personalmente con mi computadora a revisar el disco duro para poder recibir la acusación, porque el código dice que para recibir la acusación yo tengo que cotejar la prueba. Me tienen que dar los elementos para poderme defender. Y entonces yo estoy cotejando la prueba, que no es chiquita, y veo la primera prueba pericial que tiene 12.644 archivos, solo una prueba pericial. Los reviso, aunque ustedes no lo crean, uno a uno. Se me olvidó traer mi mascotica para probarlo. Uno a uno los reviso. Me doy cuenta que hay 937 que no abren. Y veo un informe pericial que no tiene firma, que tiene 4.322 páginas. Y le digo al secretario del tribunal: este elemento no tiene la firma, pero tal vez porque es digital. Pásame el físico para yo corroborar que el físico se corresponde con este. Aquí no hay prueba física. Aquí nos entregaron un disco duro. Y ayer en audiencia le pido al tribunal que confirme que el tribunal nunca ha recibido prueba física, solo digital. Y el tribunal dijo: vamos a confirmarlo con el secretario. Y resulta que esta es la hora en que no me confirmaron ayer en audiencia, a pesar de que lo pedí. Y ahí varias personas hicieron pedimentos, varios imputados con respecto a los plazos, y la jueza lo primero que dijo fue que el plazo empezaba a correr a partir de hoy. O sea, a partir de mañana empieza a correr el plazo. A pesar de que constató que había gente que no había recibido. Y que las pruebas físicas no estaban. Y que las pruebas físicas no estaban. Gente que no ha sido notificada. Gente que no ha sido ni siquiera notificada. Es el caso nuestro, porque estamos cotejando, ¿verdad? Yo lo que quiero saber es cómo cotejó el tribunal y recibió, si yo por lo menos en la prueba pericial número 1 veo que hay 937 archivos que no abren. Claro. Yo quiero saber cómo el tribunal cotejó. Pero ya esas son otras 500, porque también yo tengo unas ciertas dudas sobre la fecha en que eso fue depositado. Porque dicen que depositaron el 25 de abril a las 4:30 de la tarde, y ahí hay una prueba que fue entregada por la Cámara de Comercio y Producción el 25 de abril. Ese mismo día. Casi cientos a las 2 de la documentos. tarde, a las 2 y pico de la tarde. A las 2 y pico de la tarde del mismo día que depositaron a las 4:30. Entonces, bueno, pero ya esas son otras 500 que dilucidaremos algún día. Pero lo que pasó ayer es la en inteligencia artificial, Laura. Bueno, sí, tal vez con ChatGPT. Entonces, ayer, cuando la jueza dice que son 25 días, que la próxima audiencia es el 26 de agosto, hay una señora que se dializa y que su diálisis son lunes, miércoles y viernes, y el abogado le dice: los lunes no se puede, ese es el día que hay. Termina la magistrada y nosotros decimos, antes de que ella termine, mucha gente dice que quiere hablar, antes de que cierre la audiencia, dice: queremos hablar. E incluso Ingrid algo dice desde atrás: no cierre, magistrada. Y otros abogados: yo estoy adelante, y levanto la mano. Y ella dice: estoy fallando. Perfecto, vamos a esperar a que falle para decirle lo que le tenemos que decir. Y cuando termina de fallar le decimos: magistrada, ya yo fallé. Pero entonces, al ver que ella no quiere oírnos, le decimos: queremos recurrir en oposición. Claro. Todos los abogados decimos: recurrimos en oposición. Se para y dice: eso no es así, me voy. Y se fue. Bueno, falló. Sí, sí. Bueno, ella falló en su proceder. A mí eso, señor, en serio, yo en más de 20 años en esto, yo nunca... A mí me gustaría decir que me Tal vez un proceso sorprende, pero lo cierto es que sí fue una actitud de no querer escuchar a las defensas, muy lamentable. Pero eso se llama denegación de justicia. Bueno, tú lo has dicho. Eso se llama una violación del debido proceso. Se le reclamaba el plazo razonable y se le decía: magistrada, si usted no ha notificado, hay parte que no está notificada, ¿cómo usted puede dar 25 días? De hecho, el plazo razonable para organizar la defensa es parte del debido proceso. Pero hay otro asunto, y es que cuando se le reclamó a la magistrada: mire, es que hay pruebas que no abren, ella dijo: bueno, el Ministerio Público dice que la pone a disposición. Yo les voy a contar a ustedes cómo fue cuando el Ministerio Público, por una orden judicial que nunca terminó de cumplir, las pruebas estaban a disposición de nosotros revisarlas. Los viernes en la tarde durante 3 horas. Por suerte para nosotros,
éramos nosotros solos y apenas pudimos ver 2 de las cajas de la prueba. Nunca llegamos a la caja de la prueba de Gonzalo Castillo. Pero además, ¿cuántos imputados son? ¿Cuántos viernes en 25 días? Entonces, es claro que no vamos a tener en esas condiciones acceso a la prueba. Y yo creo que eso explica en parte por qué la magistrada se marchó. En otro como se marchó. proceso, como Medusa, los plazos han sido mucho mayor porque se entiende que por ejemplo, en Medusa fueron 60 días y luego hubo que dar 20 días adicionales y eso se le explicó a ella. No obstante, de manera atropellante, 25 días a partir de hoy, donde ni siquiera las pruebas físicas están en el tribunal. ¿Cuándo vamos nosotros a poder tener acceso a esas pruebas físicas? Pero ya los plazos comenzó a correr de los 25 días. Anteriormente iba a hacer una pregunta sobre el tema de las delaciones premiadas y cómo en la solicitud de medida de coerción de marzo se presentaron elementos y palabras como fraudulento, como socio y este tipo de cosas con relación a personas que luego fueron excluidas en el acta de acusación formal y no están en el proceso. Pero, para no entrar, digamos, en el caso, si quieren pueden decirme de eso, a mí lo que me preocupa, y lo digo como licenciado en Derecho, es el tema de que ustedes están poniendo sobre la mesa observaciones, críticas y preocupaciones del debido proceso que es consustancial a cualquier caso penal, a cualquier ciudadano de la República. Entonces, me pregunto, así que se está manejando la justicia ahora? Porque ustedes están hablando de tiempos procesales para poder leer la prueba. O sea, un abogado no puede ejercer su ministerio de defensa si no puede leer todas las pruebas y si no tiene acceso. Y yo me pregunto, si tú como abogada no la tienes, ¿cómo la magistrada la puede tener al momento de ponderarla si tampoco le abren las pruebas? Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí siempre me habían, y hablo de mí personalmente, porque me habían relacionado con estar del lado del Ministerio Público defendiendo al Estado Dominicano, ¿verdad? En muchos casos que han sido de conocimiento público. Y yo he tenido la misma experiencia. Cuando aquella frase de la jurisprudencia de la corrupción, es la misma experiencia, lo único que ahora es la jurisprudencia de la impunidad. Es que estamos adaptando el proceso a los deseos de personas y así no debe ser. Cuando uno lucha en contra de la delincuencia organizada, que me ha pasado, uno se encuentra con el problema de que hayan amarre, de que uno tiene esa preocupación constante. Ya a mí me quitó eso, ya estoy curada de espanto, pero realmente lo que está ocurriendo siempre ha ocurrido. Lo que han cambiado son los actores. Siempre ha ocurrido en la justicia. Lo que pasa es que uno tiene la esperanza de que eso cambie, de que la justicia sea objetiva, aunque a mí me den el golpe de la sentencia en contra. Yo siempre he dicho que lo único que yo espero es que el juez me lea y me escuche. Luego, cuando decida, que lo haga bajo una interpretación propia y no prestada, y sobre la base de la prueba que yo le aporté. Si no lo convencí, yo lo entiendo, porque aquí nosotros no somos magos para ganar todos los procesos. Pero que yo esté segura de que estoy convenciendo a una persona objetiva. Y que en una etapa de investigación haya un ministerio público objetivo. Y digo y hablo de mi persona, porque ese ministerio público a mí me duele personalmente. A mí me duele ese ministerio público personalmente. Y siempre entendí que iban a actuar de forma diferente. Y me bastó entrar en un caso para ver este tipo de cosas que no se corresponden con quienes están en el Ministerio Público, no se corresponden. No es cónsono con quienes uno tenía una esperanza. Y eso lo digo fuera de este caso. Eso lo digo fuera de este caso. Porque para ganar un caso no hay que atropellar. El caso que mejor se gana es aquel en el que usted no atropella al otro. Si mi cliente es culpable, aplásteme con pruebas. Aplásteme con pruebas. No me aplaste cogiendo atajos. Porque por eso que este país está como está, porque todo el mundo está cogiendo atajos, todo el mundo. Los profesionales del derecho, los profesionales del periodismo, los abogados, los fiscales, los jueces, aquí todos los empresarios, todo el mundo está cogiendo atajos.
Pero cuando nos sentamos en el carro y vemos el tapón social alrededor, que todo el mundo está alando para su lado, porque el tránsito de este país es el reflejo de esta sociedad. Cuando estamos dentro de nuestro carro que no podemos avanzar y tenemos una cita, entonces ahí decimos, esta sociedad tiene que cambiar. Alguien tiene que ponerle orden a este tránsito. Pero usted está contribuyendo a ese tapón social que vivimos. Laura. Entonces ese es el problema que hay, independientemente de este caso y de cualquier otro. Laura, no quiero que ustedes se vayan de aquí sin preguntarles dos cosas brevemente. Primero, personas que aparecen mencionadas en el expediente acusatorio como que fueron parte de redes de asociación, supuesta asociación de malhechores con compañías, empresarios conocidos, se mencionan 200 y tantas veces, pero no son imputadas. Uno lee el expediente y busca el final, lee rápidamente para llegar al final, porque uno supone que alguien que se menciona 200 y pico de veces o 100 y pico de veces en ambos casos, como que estafó, que se alió, que lavó, uno supone que puede estar imputado, pero tú terminas el expediente y no está imputado. ¿Para qué se menciona tantas veces a una persona como involucrado en diferentes delitos como esto y no se imputa? Y la otra cosa es, ¿por qué este caso ha traído a la palestra quizás algo que no veíamos desde hace mucho tiempo o que nunca habíamos visto en un tribunal, que es el uso de dinero de dudosa adquisición en una campaña política? Y si eso vislumbran ustedes, quizá que tenga algún tipo de bajadero en el futuro. ¿Qué contempla la ley para el uso de dinero público en una campaña política? Bueno, mira, sobre el uso de dinero en campaña política, a mí realmente es una de las cosas que me sorprende de ese expediente, pero como yo les advertí antes de iniciar, primero es bueno que quienes nos escuchan sepan que somos la defensa de Gonzalo Castillo, por si acaso no están sintonizando ahora. Y segundo, que nosotros preferimos guardar los argumentos de los hechos imputados a nuestro cliente para los tribunales. Sin embargo, con muchos años, yo voté por primera vez en el 90. Si usted va a hablar de dinero en campaña política, hable de dinero en campaña política. De verdad. No de mentirilla. De verdad. Primero. Segundo, la ley de partido establece una sanción para el dinero no declarado, de multa. Y la infracción prescribe a un año. Eso es lo segundo. Lo tercero es que si usted va a imputar a personas por recibir dinero en campaña política de dudosa reputación, las personas que reciben dinero, donaciones como ONG, vamos a no hablar de políticos, ONG, fundaciones y partidos políticos, difícilmente, si una persona es empresario reputado, pueden saber si hay dudosa reputación. Hay casos en que no, en que es evidente, pero hay otros que no, que es difícil saberlo. Pero también usted tiene que ver, si ustedes se sientan a ver las donaciones, vamos a decir, para partidos políticos en campaña de los candidatos de todos, usted va a ver que se repiten los nombres de quienes donan, a todos. Porque es costumbre en la República Dominicana de que todos los empresarios le den a todos los políticos. Entonces, si a uno le falta algo, tal vez le falta al otro también. Claro. Yo creo que ya con eso, yo hablé claro. Y si a uno le falta, cojea por un lado, revise el otro, porque toditos son iguales. Y las imputaciones, los nombres mencionados. Eso es gravísimo, es inaceptable. Usted no puede y no hay necesidad de mencionar personas si usted no está derivando consecuencias contra esa persona. Y es muchísimo más grave. Esa simple mención en estos tiempos de lavado de activos cierra cuenta a las compañías. Eso es gravísimo y ya de hecho se han presentado problemas. Mira, yo no estoy siendo sometido, pero está mencionado, ni siquiera mencionado en el entramado, el solo nombre, los departamentos de cumplimiento de los bancos comienzan a cerrar las cuentas. Claro. Y yo pienso que eso hay que administrarlo, eso es muy delicado y peligroso. Sobre todo que es peor, porque al que imputan se puede defender, pero al que menciona que no son imputados, ese no se puede defender, pero está embarrado. Claro. Así es.
Sí, eso para mí es lo más grave. Claro, tú sabes que tu nombre, Yulisa, tenga un expediente y tú no puedes defenderte porque tú no puedes entrar al tribunal porque tú no eres imputada. Ni borrarlo del expediente. No, tú no lo puedes borrar del expediente. Y la prueba también, hay que tratar la prueba con cuidado, señores. En la medida de coerción, eso es importante. Por estar poniendo caja y caja de prueba, no se revisan. En la medida de coerción, señores, la autopsia de Junior Ramírez estaba en el expediente de la solicitud de medida de coerción de Calamar. ¿Por qué? Porque cogen un carrito de supermercado y comienzan a meter pruebas. Está blindado y un montón de papeles sin revisar lo que están metiendo. Es bueno para la foto. En que yo estoy revisando archivito por archivito. Sí, y ya sabemos que la caja no tiene la Pero prueba. la pregunta, el Ministerio Público, tal y como tú señalas, en administraciones anteriores, se criticó mucho precisamente por ese tipo de prácticas, ¿no? Por aquella propaganda, desde la perspectiva de mostrar a los diputados. Los sistemas jurídicos aquí y en cualquier parte del mundo son un buen ejemplo de cómo muchas veces las malas prácticas no dependen de los actores. Hay una cultura que sobrevive a los cambios en responsables y a la cual es siempre muy fácil de caer cuando uno ve que no puede obtener lo que desea por las vías ordinarias. Bueno, uno se recuesta en la cultura que uno encontró en los lugares. Señores, terminamos. Me quedó la inquietud, ese libro que pende amenazante. No, es el Código Procesal Penal. Porque como yo no me lo sé de memoria, y ustedes son muy incisivos, yo dije, para yo no quedar mal, yo hago así y miro al camarógrafo para que levante la cámara y no vea que yo estoy abriendo y cogiendo el chivo, porque yo no me sé los artículos. ¿Y quién se lo sabe? Laura lo trajo para no, hay gente que vive hablando de Código Procesal Penal está siendo violado. O que si quieren le ponen una florecita porque ahora mismo está de adorno. Gracias a los tres por habernos acompañado.